Buenas. El tema que nos compete hablar hoy es la crisis de inmigrantes que está sucediendo en Europa en este momento. ¿Cuáles son los contextos históricos y geopolíticos que se ciñen bajo esta tragedia tan grande que está sufriendo el Medio Oriente, Europa y toda la comunidad europea, y los retos que deben enfrentar países como Alemania, Inglaterra y Francia para subsanar y para arreglar esas problemáticas? Todo se enfoca en el Medio Oriente. Todo el foco del conflicto está en el Medio Oriente, bajo dos focos importantes. Siria, por un lado, que es la guerra de la primavera árabe que busca imponer la democracia en este país, en Siria como tal, y, y derrocar al presidente Bashar al-Assad. Ese es el punto clave, ese es el primer punto, y esa es una guerra que viene de 2011 y que está generando la mayor cantidad de migrantes que pasan a Libia para llegar a Italia, o que pasan a Turquía, de Siria pasan a Turquía para llegar a Grecia y de ahí al resto de Europa. Ya en las noticias es evidente lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en Lampedusa, por ejemplo, rumbo a Italia, cuando los sirios pasan por Libia y luego quieren llegar a Italia, pues quedan hundidos. Los mismos libios también, intentando huir de su país y de la crisis que también vive el norte de África, hacen lo mismo. Entonces es importante destacar eso. En Turquía también hay una situación importante, que es la segunda situación de conflicto importante en el Medio Oriente. Por un lado tenemos la guerra en Siria, por un lado. Segundo foco de conflicto es el Estado Islámico. Es un estado de tendencia sunita que quiere imponer sus creencias frente al chiismo y destruir todas las bases chiíes que hay en los diferentes países. Sumado a estos dos contextos, que son pues prácticamente actuales, se une el conflicto árabe-israelí, que pues ya viene desde 1948, con el contexto de la Franja de Gaza, Cisjordania, los Altos del Golán y todo lo que ya conocemos del conflicto. Hamas, la Organización de Liberación Palestina, es decir, todo lo que ya venimos del conflicto árabe-israelí, que se vino gestando desde 1948, y estas dos nuevas variantes geopolíticas, que son el Estado Islámico y que es obviamente pues todos estos elementos que están ocurriendo en cuanto a la guerra con Siria, van a desencadenar o están desencadenando esta guerra tan enorme que ha generado todo este tipo de circunstancias. Estas circunstancias hacen que las personas tengan que irse, más que todo de Siria. ¿Sí? Más que todo de Siria, se van a buscar unas mejores oportunidades, se van para Italia o se van por Turquía. No se pueden quedar en Turquía, no se pueden quedar en Turquía, porque en Turquía también está el Estado Islámico luchando contra el partido de trabajadores kurdos, el PKK, y hay una confrontación ahí bastante interesante desde el momento y desde el contexto geopolítico. En Turquía no se pueden quedar, llegan a Grecia, por ejemplo. O sea, salimos de Siria, pasamos por Turquía y llegamos a Grecia. En Grecia hay una crisis económica terrible. Vamos en el tercer rescate financiero con 86 mil millones de euros. Y pues tampoco se pueden quedar en Grecia. Entonces pasan entonces a Serbia. Y de Serbia quieren pasar ya a Hungría. Y de Hungría pues llegar a Europa como tal, que es la Europa de Inglaterra, Alemania, Francia y España. Más que todo son los destinos de estos inmigrantes. Entonces, obviamente, esta situación es importantísima entenderla y entender por qué está pasando esto, qué es lo que está motivando semejante éxodo de personas. Otro elemento importante es el eurocentrismo. Es decir, siempre Europa ha pintado que allá está el desarrollo. Es decir, todos esos países que fueron colonia, no han dicho, colonia no, perdón, que fueron colonizadores, como Inglaterra o como Francia, les pintaron en su momento a Asia y a África que el futuro estaba allá. Cuando Asia y África se descolonizó después de la Segunda Guerra Mundial, pues ellos decían, o sea, el desarrollo y el crecimiento económico está en Europa. Ese es el punto. Es decir, unido con todas estas avatares geopolíticos actuales, unido con la guerra con Siria, la primavera árabe, el conflicto árabe-israelí,
y el Estado Islámico, se une también el eurocentrismo. Y de ahí viene todo esto de que en la potencia europea es que está el desarrollo. En la potencia europea es que está el crecimiento, el avance y el bienestar. Entonces, Europa está conmocionada, está colisionada. Y, y no solamente está en peligro su moneda, que es el euro, con esta crisis económica tan grande que tiene Grecia, sino que está en juego su base humana, su base social, en cuanto a cómo atiende Europa y ya después cómo atiende entonces Estados Unidos y los demás países esta crisis tan grande. Entonces, es como para dejar un punto de reflexión y hablar de esto. Este video lo que buscaba era eso, describir las principales características de esta crisis de inmigrantes que está sucediendo en todo el Medio Oriente y que se está viendo en Europa. Estos mares de gente, mucha gente, montonón de gente, yendo para Alemania, para Inglaterra, para Francia. Y pues por ejemplo, si se ven las noticias, Hungría crea alambradas al mejor estilo del muro de Berlín y no permite que los inmigrantes entren, o sea, es algo inhumano. Con Aylan, con este niño que se vio en los mares de Grecia, o sea, es algo fuerte. Cuando ya uno estamos hablando de que el sentido del egoísmo humano y el sentido de la poca humanidad en nuestra especie hace que semejante imagen llegue a todas partes del mundo, pues ya ahí hay que repensarse el sistema de los inmigrantes y el problema de los inmigrantes que vienen provenientes del Medio Oriente, porque ya estamos hablando de unas bases y de unos valores humanos que están en juego. Entonces, esto es como un video como a manera de introducción para que ustedes entiendan las dimensiones y los contextos que rigen el panorama de los inmigrantes. En primera medida entonces tenemos el conflicto árabe-israelí, en segunda medida tenemos la guerra en Siria, en tercera medida tenemos el Estado Islámico como una fuente de conflicto, y en cuarta medida pues tenemos el eurocentrismo y la idea de plantear a Europa como la madre del desarrollo. Muchas gracias.